Quiero darle la bienvenida a todos nuestros queridos socios que nos acompañan hoy, a nuestra directora, la doctora María Eugenia Parodi, al directorio de la Sociedad de Ortodoncia, a los past president que están presentes y por supuesto a los directores de carrera, socios, alumnos que se encuentran acá. Sean bienvenidos a esta reunión muy importante, donde hoy día vamos a tener un conversatorio donde vamos a poder zanjar todas las dudas acerca de la recertificación de las especialidades. Esperamos, ¿cierto, doctor García? Muy bien. Así que vamos a ver, el tema se trata, conversatorio, recertificación de especialidades odontológicas, estándares para la calidad clínica en ortodoncia. Así que vamos a poder disfrutar hoy día y zanjar todas las dudas que tenemos, así que por favor, atentos. Quiero presentar a la doctora María Eugenia Parodi, que nos va a dar algunas palabras y algunas informaciones acerca de lo que se viene este año en programación de la sociedad. Así que, doctora María Eugenia. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a todos acá. No es mi voz, pero estoy un poquito resfriada. Bueno, estamos partiendo este año 2026 y estamos retomando un tema que el año pasado, fin de año, y principios de este año en enero, generó un gran interés, un gran revuelo y generó mucha incertidumbre. Este tema es lo que vamos a hablar hoy día acerca de la recertificación. Por lo mismo, es fundamental actuar de manera proactiva, anticiparnos y estar preparados para este proceso. La invitación de hoy es a comenzar hoy día a ocuparnos de este tema. Y para esto contamos con los mejores expositores que cuentan con toda la experiencia y competencias que son necesarias para resolver nuestras dudas. A ellos quiero agradecerles sinceramente por haberse dado el tiempo de estar hoy día aquí, preparar una gran presentación y poner su conocimiento al servicio de todos nosotros. Y también quiero invitarlos a mirar hacia adelante. Nuestro próximo congreso, en agosto de este año, ya está en su fase final de implementación, con un gran equipo que ha trabajado arduamente durante todo el año pasado para hacer realidad este proyecto, un proyecto que queremos transformarlo en una gran experiencia. Porque un congreso no es solo ciencia, es investigación, es networking, es camaradería. Son espacios que son realmente donde nos permiten crecer como ortodoncistas, especialmente en un contexto donde la tecnología y la innovación avanzan constantemente. Tendremos una parrilla de primer nivel, espacios para que todos los estudiantes compartan su formación, un stand institucional que refleja nuestra historia escrita desde 1942, instancias dedicadas a nuestras asistentes, que son un pilar fundamental de nuestra práctica clínica, una feria comercial con todos nuestros colaboradores que hacen posible todo esto y un gran cierre con una linda fiesta en un espacio de encuentro, celebración y comunidad. Les recuerdo también que estamos en una campaña de actualización de datos para que en la página web puedan juntarse y actualizar estos. Y por último, extender la invitación a todos aquellos que van a participar este año en el Gran Congreso en Estados Unidos, Orlando, donde tendremos una importante presencia nacional con una tradicional foto que siempre realizamos, y también queremos acompañar a una gran expositora nuestra, la doctora Carol Weinstein, que estará participando en una exposición junto con el doctor Carlos Mir. Y en mi rol de presidenta también tengo que participar en actividades gremiales de la World Federation, acompañada del doctor Cristóbal García en su cargo de Regional Membership. Bien. Y donde se comparten todas las instancias que convocan a la ortodoncia mundial. Y también la doctora Caterina Pruso, embajadora de la Asociación Americana de Ortodoncia, que también participa de esta reunión. Así los dejo ahora
y les doy la bienvenida, las gracias por estar acá y dejo al doctor Suárez para que nos presente a nuestros expositores. Gracias. Bueno, el día de hoy nos va a acompañar la doctora Bernardita Zúñiga, de FESODECH, cirujano dentista, especialista en cirugía y traumatología bucomaxilofacial, con destacada trayectoria en el ámbito clínico, académico y gremial. Cuenta con formación de posgrado y se desempeña como académica en la Universidad de Chile, participando en la formación de especialistas. Actualmente es presidenta de FESODECH, liderando el fortalecimiento de las especialidades odontológicas, contribuyendo al desarrollo institucional y profesional del área. Doctora, por favor, bienvenida. El doctor Cristóbal García, de parte de CONASEO, ortodoncista con destacada trayectoria en liderazgo, docencia y desarrollo de la especialidad a nivel nacional e internacional. Ha sido presidente de la Sociedad de Ortodoncia de Chile y del Comité de Ortodoncia de CONASEO, además de ocupar roles en ALADO, participar en organizaciones como la AO y la World Federation. Cuenta con formación en universidades de prestigio mundial y actualmente es académico, combinando su labor con iniciativas sociales como Un Niño y un Ortodoncista. Doctor Cristóbal García, bienvenido. Rockstar también, ¿eh? Roberto Lagos, abogado, con más de 11 años de experiencia asesorando organizaciones en el ámbito de salud, especializado en gobernanza, cumplimiento normativo y fortalecimiento institucional. Actualmente es asesor jurídico de CONASEO y destaca por su trabajo con sociedades científicas y su participación como expositor en temas de ética y regulación profesional. Bienvenido, Roberto. Quiero pedir un fuerte aplauso a nuestros expositores y, bueno, el público de ustedes. Así que, ¿quién va a partir? Pues, Ya me voy. ¿Quién va a partir? muchas gracias. Bueno, como yo soy de la casa, entonces voy a actuar de moderador en este momento, a partir de ahora. Y quisiera contarles un poco cuál es el motivo por el cual estamos hoy día acá, que es la inquietud gremial de la recertificación, que no es un tema nuevo, es un tema que se arrastra durante muchísimos años, pero como ustedes bien saben, siempre uno se preocupa más o menos en el último momento, cuando se volvió muy contingente a fines del año pasado y que finalmente ha explotado y bueno, es una situación que tenemos que estar preparados. En primer lugar, se va a dirigir a ustedes, tanto los que estamos aquí presenciales, los que están también en regiones escuchándonos. Vamos a escuchar al abogado del Colegio de Dentistas y también de CONASEO, el señor Roberto Lagos, en que va a hacer una exposición del marco legal y regulatorio junto con la doctora Bernardita Zúñiga, que nos va a poner un poco con respecto a las gestiones que ha realizado el Colegio de Dentistas y también las sociedades de especialidades a través de FESODECH, organismo que tiene personería jurídica y es quien nos representa ante el Ministerio para las diferentes gestiones que logren dar por terminado un poco o evolucionado este marco regulatorio que todavía está como un cuadro a punto de ser terminado, ¿ya? Así que adelante, señor Roberto Lago. Bueno, gracias, doctor. Bueno, hoy día quizás no vamos a hablar un tema tan clínico, pero vamos a hablar un tema que es de impacto nacional en razón de un proceso histórico que va a vivir nuestro país. Algunos quisiéramos que fuera más antes que después. Hoy día vamos a hablar del proceso de recertificación de las especialidades y vamos a dar un estado de avance. Primero vamos a explicar también en qué consiste este proceso. Lo primero, voy a dar un contexto jurídico general para que entendamos también dónde se encuadra el sistema de certificación de las especialidades.
Y lo primero que hay que entender es que el derecho se establece de acuerdo a la teoría de un tratadista jurídico que se apellida Kelsen como una pirámide, donde en la punta de esta pirámide está nuestra Constitución, que establece los lineamientos de nuestra vida en sociedad al interior de la República de Chile. Y ahí es muy importante entender que en el artículo 19, número 9, se establece que el Estado como organismo, es el órgano rector en las disposiciones de salud, ¿ya? Y eso es un principio fundamental, vale decir, ¿quién regula el tema de salud en su amplio aspecto? Es nuestro Estado. Y eso tiene su bajada en el decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud, que, digámoslo así, es la norma fundante que le da todas las atribuciones al Ministerio de Salud y todas sus competencias, que establece que es función del Ministerio establecer un sistema de certificación de especialidades y subespecialidades para quienes estén habilitados legalmente para ejercer la profesión. Esto es sumamente relevante porque quien certifica las especialidades no son las universidades, no son las sociedades científicas, sino que es el Estado a través de este sistema que se ha ido históricamente estructurando con distintos cuerpos reglamentarios y decretos que voy a esgrimir generalmente. Posterior a esta función que tiene el Ministerio de Salud, que es una atribución normativa, tenemos, no sé si alguna vez lo han escuchado hablar, que es el Decreto Supremo número 8. ¿Cuál es el Decreto Supremo número 8, que es un decreto firmado por el Ministro de Salud y el Ministro de Educación? Es el reglamento de la certificación de las especialidades que tiene distintas funciones relevantes. La primera y más importante es que establece el listado taxativo de la siguiente, por favor. Establece el listado taxativo de las especialidades reconocidas en Chile. Hoy día hay que entender que una especialidad odontológica que no está en ese listado no existe. Nos pasa con estética, ¿ya? O armonización orofacial. Mientras no sea incorporada en ese listado, no tiene ningún reconocimiento institucional, por ende, no puede ser inscrita en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Nos pasó también con la antigua especialidad de cirugía bucal, que, de acuerdo a lo que decretó la antigua ministra de Salud, fue sacada del registro, por ende, ya no es posible inscribirse con esa especialidad. ¿Qué más? Regula el procedimiento para la certificación de especialidades. Y acá, cuando se habla un poco del principio del Estado subsidiario, acá hay un ejemplo claro. ¿Por qué? Porque la función de certificar a alguien como especialista, el Estado, que tenía en un principio esta función a través de las funciones del Ministerio de Salud, lo delega. ¿En quién lo delega? En las denominadas entidades certificadoras de especialidades. Y esas entidades tienen dos líneas de acción. Uno, pueden ser las universidades con sus programas acreditados, y eso, cuando pasemos más adelante a ver en qué estamos hoy día, tiene su pequeño bemol, y en las denominadas entidades certificadoras, que en odontología es el CONASEO, entidad que está conformada por todas las sociedades científicas de especialidad, las tres escuelas de odontología más antiguas, la Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Concepción, y el Colegio de Cirujanos Dentistas. Entre estas tres grupos de entidades conforman CONASEO, que tiene la función de certificar y ahora eventualmente recertificar las especialidades. Y por ejemplo, cuando un colega de ustedes estudia la especialidad de ortodoncia en el extranjero, ¿cuál va a ser la entidad que lo va a calificar y lo va a evaluar? CONASEO. Bueno, hay que la siguiente, por favor. Y ahora le voy a dar la palabra a la doctora Nerita Zúñiga porque ella ha sido un baluarte en la historia y en cómo ha ido evolucionando este modelo de certificación de especialidades para que vayamos viendo un poco de estadística también. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros estar acá y poder ayudar a clarificar todo este tema que ha sido tan confuso. A nosotros nos llama muchísimo la atención que la recertificación a fines del año pasado, en diciembre, noviembre, diciembre, fueron meses bastante críticos porque se filtró un correo que mandó el... ¿Se escucha bien? Ya. Que envió el subsecretario de redes asistenciales, el doctor Bernardo Martorell, a los directores de servicio. Y lo envió porque
existía mucho alboroto de los especialistas, tanto médicos como dentistas, porque se acercaba diciembre y si se terminaba el registro de prestadores individuales, se acababa el bono de especialidad. Entonces, la gente estaba muy alborotada y decidió el subsecretario mandar esto en que se publicaban partes que a nosotros, como miembros de la comisión, nos habían vetado difundir, porque cuando uno participa en estas comisiones firma un compromiso de confidencialidad. Entonces, nosotros desde nuestras instituciones conversábamos las generalidades, pero no podíamos transmitir de manera oficial y dar por hecho lo que todavía no estaba firmado como un decreto. Entonces empezó a salir esto y la gente pensó que era algo que había aparecido de la noche a la mañana y que como en tan poco tiempo las autoridades iban a decidir sobre la recertificación, si antes a nadie le había advertido que era un abuso. Bueno, eh, a nosotros nos llamó la atención porque es algo que viene desde hace mucho tiempo y nosotros responsablemente lo hemos transmitido en cada una de las reuniones, pero parece que la información no fluye mucho hacia toda la comunidad de las respectivas sociedades. Entonces, desde FESODECH pusimos algunas reglas, como por ejemplo que a las reuniones fueran el presidente o de lo contrario se nombrara a una sola persona para que fuera esta sola persona la que iba, porque con la rotativa de miembros de las sociedades llegaban a las reuniones y muchas veces uno hablaba como si todo el mundo entendiera lo que uno estaba hablando y no era así. Entonces, esa persona de repente no sabía qué habíamos hablado y obviamente no transmitía porque no sabía qué era lo relevante que tenía que transmitir. Entonces, hemos puesto ya cierto cortapisa para que esto fluya hacia todos ustedes, porque esto, como ustedes ven ahí, data desde el 2014 y parte desde más atrás todavía, desde el año 2005, cuando se empezó la ley GES. Eh, Esto de la certificación y la recertificación está inserto en la ley de calidad. Y la ley de calidad empezó a regir hace tiempo, si ustedes se recuerdan, se empezó hablando de la acreditación de los prestadores institucionales de salud, que son los hospitales, las clínicas, todos los recintos de salud. Se empezó primero con los de alta complejidad, después mediana complejidad, después los CEFAM, y así ha ido fluyendo esto. Eh, y para nosotros, los prestadores individuales de salud, esto comenzó el 2009, cuando se dijo que todos los profesionales de salud deberían estar inscritos en el registro de prestadores individuales de salud. Y los primeros fuimos nosotros junto con los médicos cirujanos. Y de ahí para adelante hubo un periodo en que fue hasta como cerca del 2014, en que todos los profesionales de la salud tenían que aparecer en este registro de prestadores. Y ya en el año 2014 se empieza a hablar de manera más firme sobre la recertificación. Eh, como los plazos no dieron, se postergó al 2019 y todos pensábamos, estábamos muy urgidos con que esto se iba a plasmar el 2019. Y tampoco pudo ser porque la capacidad del sistema, tanto de recertificación de las entidades que ya estaban certificadas por el MinSal, como la acreditación de los programas en las distintas universidades, también estaba lejos de la capacidad de la CNA para poderlos acreditar. Entonces, esto se postergó hasta el 2025. Pero para que esto se concretara el 2025, lo empezamos a trabajar el 2023. Entonces, no deja de llamar la atención que recién el 2025 todo el mundo se estuviera enterando de este trabajo. Y esto empezó
incluso antes, el 2022, porque el 2022 hubo un llamado a conformar una mesa de trabajo para modificar el decreto 8. El decreto 8 que recién les comentó Roberto, que rige la certificación de las especialidades, entre otras cosas. Pero eh, se concluyó ese trabajo del 2022, en que también les tengo que contar que en esa convocatoria nosotros los cirujanos dentistas no estábamos convocados. Se convocó al colegio médico, se convocó a la Sociedad de Especialidades Médicas, se convocó a Sofamech, que es el HO de los médicos, eh, y nosotros no estábamos. Y nos llegó anticipadamente esta resolución con esta mesa de trabajo. Me comuniqué con el presidente, el doctor Marchán, en esa época, y empezamos a mover contactos a nivel político y a nivel de las autoridades que estaban a cargo. Y afortunadamente conseguimos que esto se revirtiera y en un lapso de máximo 2 semanas estaba incluida la odontología. Y en esa oportunidad el colegio me pidió que lo representara en esta mesa de trabajo. Entonces yo ingresé a esa mesa de trabajo como representante del Colegio de Cirujanos Dentistas, porque además FESODECH en esa época todavía no teníamos personalidad jurídica. En el lapso de ese tiempo, FESODECH obtuvo la personalidad jurídica, por lo tanto, yo solicité estar representando al colegio, porque me dijeron, doctora, no podemos agregar más personas. Bueno, no importa, pero yo represento al colegio y represento a FESODECH, cosa de que quedara estipulado que desde ese entonces hacia el futuro, cada vez que se convocara a las mesas de trabajo tenía que existir un representante del Colegio de Cirujanos Dentistas y de FESODECH, porque teníamos que ser un símil de las instituciones que tenía el colegio médico. Es decir, cada vez que convoquen a una mesa de trabajo con una resolución, si está el colegio médico, debe estar el colegio de cirujanos dentistas. Si está Asocimed, tiene que estar FESODECH. Y si está Asofamech, tiene que estar HEO. Y eso hemos sido en todo este tiempo muy catete en dejar establecido, y creo que ya está establecido. Así que supongo que el MinSal ya lo asumió, pero es la única manera en que nosotros vayamos tomando posesión y vamos estando presentes desde todas nuestras instituciones que hoy día tienen algo que decir en toda esta normativa. Entonces, esto es como dice ahí, partió el 2023 y el 2025 tomó urgencia porque inexorablemente había otro decreto que decía que las certificaciones vencían el 31 de diciembre. Hubo aquí mucha reunión por Zoom y solamente 2 reuniones presenciales. La última presencial se realizó en el Hospital Geriátrico en mayo y ahí tuvimos una amplia discusión. Estábamos las instituciones de la medicina y de la odontología, estábamos el doctor Rabinet como presidente de CONASEO y que les habla como presidenta de FESODECH. Los demás eran mucha representación médica y también incorporaron agentes de enfermería, porque en el último decreto 8, si ustedes se fijan, ingresó la enfermería por la ley del cáncer, ¿ah? Porque se han creado muchas normativas con respecto a los cuidados paliativos especialmente. Entonces, estuvimos ahí y de lo que yo me acuerdo relevante, Roberto estaba con licencia en ese tiempo, así que no nos pudo acompañar, pero todos los abogados del colegio médico y de los químicos lo echaron mucho de menos. Y nosotros también, obviamente. Eh, bueno, ahí una cosa relevante que logramos lograr que quedara en el borrador es que las universidades que eventualmente se pudieran acreditar frente al MinSal como entidades certificadoras fueran solamente universidades que impartieran los programas, porque en el borrador previo les debo contar que se estaba autorizando a cualquier universidad, tuviese o no
el programa de postítulo de la especialidad, lo que no deja de ser una tremenda aberración. Eh, Sobre todo los que están en el mundo de la academia entenderá de qué se trata aquello. Bueno, entre otras cosas, logramos debatir y poner algunos de nuestros propósitos en esto, así como también que se terminara con la inscripción como especialista de los magísteres y doctorados. Nos fuimos con la sensación que eso no estaba absolutamente decidido, así que era un punto que a nosotros nos preocupaba cuando saliera el decreto 18. Afortunadamente eso lo tomaron y porque en la última reunión que fue por Zoom, que fue en julio, con Roberto hicimos una defensa importante que afortunadamente el Colegio Médico nos apoyó para que esto se terminara, porque si toda esta normativa es en pos de la calidad y la seguridad de la atención en salud, no se condice con que personas que no tienen una formación clínica, que tienen una formación dirigida hacia la academia, estuvieran ejerciendo un rol como atención directa a los pacientes. Eso no garantiza la calidad y la seguridad de la atención clínica. Así que afortunadamente fuimos apoyados por el Colegio Médico y en el decreto 18 ustedes se habrán podido dar cuenta de que eso terminó el 31 de diciembre del año 2025. Así que ya los magísteres y los doctorados no se van a poder inscribir más como especialistas. En esa reunión de julio, nosotros discutimos y nunca tuvimos certeza de todas las observaciones que nosotros hicimos, que con Roberto hicimos extensos documentos en que trabajamos en horarios extra, fines de semana, nos reuníamos por Zoom y que enviamos a la autoridad cuando se estaba confeccionando este documento, pero nunca tuvimos certeza qué se tomaba o qué no se tomaba de esto. El área médica tampoco, porque cuando estos documentos se trabajan a nivel MinSal, existe posibilidad de modificación. Y cuando va jurídica, vuelve a estar en riesgo, ¿cierto, Roberto, con tus colegas? Entonces, claro, porque jurídica es muy quisquilloso y ve muchos pros y contras, y muchas veces en jurídica se decide no incluir acuerdos que se habían tomado previamente. Bueno, el escenario ahora es que nosotros tenemos que ver estas 14 especialidades en el mundo de la odontología. De estas 14 especialidades es el universo que nosotros vamos a tener que recertificar. Y en la medicina hay 64 especialidades y subespecialidades en la química y farmacia 5 y en bioquímica 3. Ese es el universo de profesionales de la salud que se van a tener que recertificar. ¿Y quiénes son las entidades certificadoras o recertificadoras? Los médicos, CONASEM, la USACH y la Universidad de Concepción. Para nosotros, solo CONASEO, y nosotros nos hemos preocupado de que CONASEO se modernice, se agilice, porque pretendemos luchar porque sea solo CONASEO, ¿ya? Porque si entran más entidades en este universo, entramos en una serie de conflictos, empezamos, como el MinSal dice que ellos no pueden fijar un arancel, entramos en ese tipo de disquisiciones que las personas digan, ah, me voy a ir a recertificar allá porque me cobran más barato y no tenemos certeza ahí de que el procedimiento sea un procedimiento homogéneo para todos los especialistas del país. ¿Ya? Eso con respecto al número. Ya. Bueno, le voy a mostrar alguna estadística que nosotros hemos preparado desde FESODECH y desde CONASEO. Ya.
Estos datos son tomados de un Excel que se pidió, desde CONASEO se pidió a la Superintendencia de Salud. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos tener números que fueran compatibles con los que tenía nuestra autoridad. Ya les voy a mencionar por qué la duda de la compatibilidad de tener los mismos datos. Em, Como ustedes pueden ver aquí, yo marqué ortodoncia porque no les voy a dar la lata de todas las especialidades. En la primera columna está el número de especialistas. Y fíjense ustedes ya, la superintendencia emite un cuadro estadístico, creo que es trimestral o semestral. Y estos datos, yo tengo el último cuadro que se lo voy a mostrar más adelante, que es de diciembre del 2025. Pero en este, que es de agosto, datos de la superintendencia, habían 421 ortodoncistas y 1.351 especialistas clasificados como ortodoncia y ortopedia dentomaxilar. El hecho que ya hayan dos denominaciones ya abre una puerta en que los números de repente se pueden descuadrar. Eh, como, como hay varias especialidades, como ustedes ven, imagenología, oral, imagenología solo, también implantología aparece con varias denominaciones. em, yo puse los vencimientos ahí y el total de la suma de los que tienen dos está en a donde dice total. Ortodoncistas serían 1.326 y al lado está el porcentaje, o sea, en la especialidad de ustedes habría que certificar al 75% de los especialistas que están en el registro de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud con fecha del 2025, que ya eso ya debe haber variado porque pasó fin de año, hubo varios egresos que fueron desde los últimos meses a los primeros meses de este año, entonces ya el número debe haber cambiado. Dámelo. Eh, Aquí les voy a tocar otro punto vulnerable que tenemos. Esto es el cuadro que reporta la superintendencia. Esto el 31 de diciembre de 2025. Yo ahora con motivo de que tenía que hacer la cuenta anual de FESODES que la hice anoche, eh, y saqué esta diapo para compartirla con ustedes y busqué marzo del 2026. Así que uno podría entender que hay una variación en el número desde diciembre del 2025 a marzo del 2026, ¿verdad? Pero un número razonable. Pero fíjense ustedes, ortodoncia, en diciembre, la superintendencia reporta 420 especialistas. Y yo en marzo busqué en el registro y encontré, si pongo ortodoncia, me salen 1.846. Después busqué ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial. El MinSal reporta 1.391 y yo encontré 1.444. Eso está más cerca. Pero mi duda es, eh, para calcular los ortodoncistas del país, ¿tengo que sumar los dos números? ¿Cuántos de ellos están insertos en el otro mutuamente? No lo sé, porque seguramente sí hay repetido, pero no sé cuánto. Entonces, para mí es complejo porque, y yo pienso que para los salubristas más aún, porque para hacer políticas públicas yo necesito tener certeza con lo que cuento. Número de oferta de profesionales, número de puestos de trabajo, número de recursos, número de infraestructura. Entonces, yo creo que esto tenemos que esclarecerlo y uno de nuestros desafíos es juntarnos con la gente de la superintendencia y también entrevistarnos con la ministra, ir al MinSal y plantear todas estas dudas que existen. Y es una gran preocupación porque yo
yo les voy a contar que entré en estas estadísticas el 2024, cuando la Sociedad de Radiología me invitó a una jornada que ellos realizan anualmente y me invitaron con el objetivo de que yo le explicara a los radiólogos la trascendencia de las NTO, porque aparentemente nadie entendía lo que eran las NTO. Y ahí yo llegué con un documento que gentilmente en esa época la doctora Pruso, que era la presidenta, me lo compartió y me autorizó para que yo difundiera esto maravilloso que tienen ustedes, que es el cepo. Ojalá todas las sociedades, y yo lo he difundido y lo pregonado en cada asamblea que tenemos de la FESODECH, yo incentivo a los colegas para que se contacten con el directorio de ortodoncia, porque han tenido la generosidad y la gentileza de facilitar todo esto, porque eh, en CONASEO nos hemos dado cuenta con Roberto de que la NTO es una herramienta absolutamente necesaria y básica de la que deberían partir eh, todas las evaluaciones que nosotros hiciéramos para la recertificación. O sea, tenemos que realizar una ficha y en esa ficha todas las especialidades tenemos cosas comunes y esas cosas comunes, mientras más uniformes las tengamos, más fácil y menos riesgos vamos a tener eh, para enfrentar cosas judiciales. Porque en estos momentos nosotros tenemos que enfrentar una demanda que viene de una persona que aspiraba a ser ortodoncista y la demanda, afortunadamente, Roberto hizo un escrito a la Fiscalía de Concepción porque ya fue presentada y salió favorable a nosotros, pero la demandante ahora acudió a la Corte Suprema y Roberto va a tener que ir a alegar en esta defensa. Y hay cosas que nos ponen en riesgo. Hasta aquí, afortunadamente, nos ha ido bien, pero para nosotros como institución CONASEO y también como sociedades, no quisiéramos tener que desembolsar dinero en pagar demanda y tampoco sentar precedente, porque una vez que se siente un precedente que alguien gana una demanda por una mala evaluación que hicimos nosotros, nos abre un sinfín de problemas jurídicos. Entonces, estas cosas tenemos que cuidarlas y hemos detectado con Roberto que si hacemos un común para todas las comisiones de especialidades, vamos a salvaguardar a cada una de nuestras respectivas sociedades de estar en estos conflictos. Seguramente Roberto se va a poder expandir más en esto. Creo que, no sé si hay otra. Eh, bueno, dale. Ya, perfecto. Bueno, en base a lo que exponía la presidenta de la Federación de Sociedades Científicas, creo que también es importante quizás volver a el tema del sistema de certificación de especialidades. ¿Por qué? CONASEO, principio de subsidiariedad. Pero ¿cómo CONASEO le dice a alguien que cumple el estándar en Chile para ser un ortodoncista, no? Y esa es la denominada norma técnica operativa. Hay una norma técnica operativa por cada una de las especialidades, tanto de la medicina como de la odontología. Pero ¿qué ocurre? La ciencia avanza, la educación, lo que se enseñaba en ortodoncia, ha ido avanzando. Fenómeno, los alineadores invisibles, por ejemplo. Entonces, es necesario que el Estado actualice, a mí me gustaría cada 5 años, qué va a ser la base por la cual nosotros le vamos a decir a una persona que estudió en el extranjero, usted cumple el estándar. Y a mi modo de entender, y eso es algo bueno que ha hecho la sociedad de ortodoncia, es que esa base es la base que debiese tener cualquier plan universitario de estudio de especialidad. O sea, si ya estábamos hablando de la demanda, por ejemplo, no voy a dar nombre, lo voy a hacer solamente con fines académicos, pero uno de los argumentos era que una universidad tenía un plan de estudio de 2.700 horas y la norma técnica operativa en ortodoncia establece 3.000, 1.500 horas académicas, 1.500 horas clínicas. Entonces, también nosotros nos hemos tratado de acercar al ministerio
señalando de que tiene que haber una sincronía entre lo que hace la Comisión Nacional de Acreditación y la norma técnica operativa, que es la base que el Estado le dice a cada persona que tiene que cumplir para llamarse especialista en cada una de las especialidades. Y lamentablemente, después del trabajo de casi 2 años, todavía no se publican las nuevas normas técnicas operativas en cada una de las especialidades. Y esa es una deuda también que quedó de la administración anterior, porque quizás estos temas que no son tan políticos como el problema del financiamiento en los hospitales del sector público, pero son temas que tienen una incidencia gigante en razón de cómo se ejerce cada una de las profesiones del área de la salud. Créanme que fijar estos estándares es muy necesario. ¿Por qué? Porque así también las personas que van a estudiar al extranjero se pueden informar en qué se les va a exigir en Chile. Y créanme que nosotros con el doctor García lamentablemente nos toca ver mucha desilusión por la desinformación de gente que va a hacer cursos al extranjero. Y nosotros lamentablemente le tenemos que decir que ese curso no es homologable en Chile y que lamentablemente esa persona con lo que estudió no va a poder ser especialista en Chile y que tendrá que estudiar nuevamente, ¿ya? Bueno, ahora es importante también decir de que y clarificar un poco cómo funciona el tema con el ministerio. Recuerden, el Estado es el órgano rector en salud. Nosotros concurrimos a todas las audiencias que citan y hacemos extensos trabajos comentando cómo debiese ser el reglamento, porque lamentablemente cuando nos enfrentamos al Ministerio de Salud en estas discusiones de debate, hay un problema de sesgo en el ministerio, que es que ellos ven con una lógica de sistema público los reglamentos que tienen que dictar. Y eso, créanme, que genera un gran conflicto en el tema de la recertificación. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es una de las particularidades, a diferencia de la medicina y la odontología? Que un colega de ustedes puede ejercer autónomamente la ortodoncia en su propia consulta. Entonces, si un doctor tiene su propia consulta y está haciendo, está haciendo tratamientos de ortodoncia, ¿quién va a acreditar que lo hace? ¿Él mismo? Y esos debates nosotros con la doctora Zúñiga los tuvimos que llevar para salir de esta lógica de 44, 33, 22 horas, que es una lógica que opera en la ley 19664 para quienes trabajan en el mundo público. En el mundo privado yo no tengo esa lógica de estoy semanalmente contratado por este número de horas, y eso, créanme, que fueron largos debates. Nosotros desde CONASEO, para no sobrecargar al sistema, son 9.000 certificaciones, queríamos que se hiciera de manera gradual. Lamentablemente no funcionó así. Y ahora les voy a pasar a conversar de el proceso en sí. Pero también quiero hacer un disclaimer. Este proceso era lo que vimos en el último borrador. Nosotros no tenemos hoy día una certeza de que el proceso vaya a ser de esta forma o de otra, porque lamentablemente nosotros no podemos ver como asesores técnicos invitados qué es lo que finalmente el Ministerio de Salud envía a las Express para que le hagan una evaluación y qué es lo que se envía a la Contraloría, y lamentablemente nos encontramos con la ley ya hecha y ahí hay poco que reclamar. Pero bueno, el proceso como lo edificó el Ministerio, y fue algo que nosotros también observamos, sobre todo por el argumento de calidad, iba a tener un sistema transitorio y uno permanente, ¿ya? En este sistema transitorio, que iba a ser el masivo, que iba a partir una vez vencieran las certificaciones el 31 de diciembre, iba a bastar con una declaración jurada en la cual la persona que se quisiera recertificar dijera que en los últimos 5 años estaba ejerciendo la especialidad, ¿ya? Un proceso extremadamente simplificado. Obviamente ahí tuvimos harto debate, porque como yo puedo asegurar la calidad con una declaración jurada, quedará a la buena fe de cada una de las personas declarar, ¿ya? Pero era lo que el ministerio, yo lo vi en lo personal como una vía de escape para poder salir rápido de un proceso que debió haber tenido un debate mucho más serio que 3 reuniones del último año, porque el compromiso ministerial el año 2019 fue que esto lo íbamos a trabajar durante 5 años, y créanme que piensen, estaban todas las entidades de la medicina, todas las entidades de la química farmacia, de los bioquímicos y de la odontología. No eran debates simples. Lamentablemente pasamos de un primer borrador, después apareció un segundo borrador que integraba muy con la línea del gobierno, mucha normativa respecto al tema de género, habían normas respecto a las colegas de ustedes que estaban embarazadas con ciertos permisos, pero lo cual son normas importantes, no lo voy a desconocer. Pero el tema más académico, lamentablemente, a mi modo de entender, habían ciertas falencias porque nuevamente se estaban privilegiando
otras cosas. Por ejemplo, un ejemplo claro, el reglamento era que le daba un plazo a CONASEO o cualquier entidad certificadora de 6 meses desde que recibe una recertificación para terminar el proceso. Ustedes tendrán que entender que el comité evaluador de CONASEO, que está compuesto por 2 miembros de su sociedad, más 2 miembros de las universidades, si le llegan 1.300 recertificaciones, no era algo posible hacer en 6 meses. Y eso obviamente nos llevó a nosotros dentro de CONASEO a empezar a generar un sistema de modernización para poder dar el ancho con esto, porque la verdad, nosotros conversamos harto con el Ministerio de Salud de que ellos tenían que fijar aranceles. Lamentablemente nos dijeron que no, y eso genera un problema de libre mercado complejo, porque la persona cuando se tenga que recertificar, ¿qué opción va a tomar? ¿La opción más fácil? ¿La opción más barata? ¿La opción que tiene más prestigio como CONASEO, que es la primera entidad certificadora? Y ahí empieza un debate que es complejo porque, para mi modo de ver, se empieza a caer un poco el tema de la calidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque CONASEO es una entidad sin fines de lucro. O sea, hay que entender CONASEO, lo conforman las universidades, toda la sociedad y el colegio. No hay un ánimo de certificadora, doctor Pepito CPA, que podría ocurrir. Y eso lo tenemos que tutelar porque acá está también en juego la calidad de un proceso que va a ser histórico. Nunca en Chile se ha hecho el proceso de recertificación. Hay que entender de que hay que cumplir cierto estándar. Y ahí se nos fue harto tiempo de debate, sobre todo en esta tabla que estaba en el reglamento, en el último borrador, del puntaje y ciertas cosas que a nuestro modo de entender eran opcionales, y ahí hicimos hartas preguntas respecto al tema del ejercicio de jefatura o el desempeño docente que estaban dentro de este puntaje de 100 puntos. Yo traigo esto como ilustrativo para que vean todo el nivel de debate, porque a mí, a nuestro modo de entender con la doctora Zúñiga, yo para recertificarme tengo que tener 2 cosas: el ejercicio de mi especialidad y la formación continua. Ejercer como docente sí, puede ayudar, pero no debiese estar dentro del puntaje máximo o el ejercicio de alguna jefatura, ¿ya? Porque acá estamos recertificando el ejercicio de una especialidad. Clínica en algunos casos como salud pública es más, no está en clínica. Y ahí también quiero hacer una distinción importante en base a lo que decía la doctora Zúñiga. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, no tiene el mismo trato un magíster o un doctorado que están en la Ley General de Educación con su definición, que no se tienen que reactualizar, a diferencia de la especialidad que está definida en el Decreto Supremo número 8 como algo que se tiene cada cierto tiempo que actualizar, en el entendido de que las ciencias de la medicina y de la salud avanzan muy velozmente y la ortodoncia quizás que se hacía hace 20 años no es la misma que se hace hoy día. ¿Ya? Bueno, sigamos con la presentación. ¿Qué ocurre? El ministerio, teníamos estas conversaciones, la verdad no había mucha alegría por las entidades que participamos con el último borrador y, como siempre, el tiempo apremia y el ministerio sale, sin decirnos la verdad, con el denominado Decreto Supremo número 18 que se dicta el 3 de enero, el cual trae hartas cosas interesantes. La más importante para todos los especialistas de Chile es que se extiende el plazo de vigencia de la especialidad hasta que se dicte el reglamento de recertificación. ¿Ya? Por ende, cualquier especialista hoy día en Chile que vencía el 31 está vigente su especialidad hasta que se dicte este reglamento, salvo que tenga un plazo mayor de certificación. Por ejemplo, alguien que se haya certificado en diciembre de este año, se le van a respetar obviamente los 7 años. Otra cosa importante que traía el Decreto Supremo número 18, que ya no va a existir esa dicotomía que había antes, de que habían entidades que certificaban por 5 años y habían otras entidades que certificaban por 7. Hoy día el plazo de vigencia de una especialidad siempre va a ser de 7 años, ¿ya? Porque habían entidades que, yo no me lo pregunto por qué, estaban inscritas personas por 5 años y otras por 7. ¿Ya? Bueno, obviamente que esto, hay que entender que los actos en el derecho tienen que tener una justificación, era que había un problema complejo porque eran 37.000 especialidades que había que recertificar. En nuestro caso 9.000, la medicina obviamente se lleva la mayor carga de esto, ¿ya? Entonces, también hay que entender que este decreto número 18 es una norma de transición, porque está supeditada a la condición de que se dicte el reglamento de recertificación. Lamentablemente,
promesas existieron por parte del ministerio, y lo digo con toda responsabilidad, de que esto iba a salir durante febrero, que iba a salir durante marzo, y lamentablemente ya estamos en abril y no se ha dictado ningún reglamento de recertificación, ¿ya? Lo cual frena, en cierto sentido, el actuar de CONASEO, porque nosotros, no, si no tenemos certezas jurídicas, entiéndase esto publicado, no podemos salir a publicitar un programa de recertificación porque no sabemos qué reglas finalmente quedaron, qué reglas observó Sexpreso la Contraloría. ¿Me entiendes? Entonces, si cambian los plazos, no va a haber ningún movimiento de CONASEO mientras no tengamos el reglamento de recertificación como una certeza jurídica. ¿Ya? Entonces, quizás se ha frenado un poco el tema de la asamblea y todo porque no podemos tampoco ir a hablar con las universidades, con el colegio, con las sociedades científicas si estamos hablando de un borrador. Lo que yo les vine a mostrar hoy día es un borrador, no es una norma que tenga obligatoriedad jurídica. ¿Ya? Y otra cosa importante también, y obviamente todos se quedaron en el párrafo de que estaban recertificados, obviamente lo más importante, pero también hay un tema que a nuestro entender, y quizás que también es importante para el CEPO, que era que nosotros teníamos otra promesa al 2019 con el Ministerio, aparte de la extensión, era que al 2025 todos los programas de especialidad tenían que estar acreditados por la CNA, ¿ya? Por ende, la persona que estudiaba en un programa de especialidad no acreditado no iba a poder ser inscrita en la Superintendencia de Salud como especialista. ¿Qué pasó? Sorpresa, pero el decreto supremo número 18 nos dice que ahora se extiende eso al 2030. Por ende, cualquier programa que no esté acreditado por la CNA hoy día de especialidad se inscribe igual. Yo entiendo, y conversando con colegas de la medicina, la verdad, yo sé que en odontología se ha avanzado harto con la acreditación en la CNA por parte de los distintos programas de especialidad, pero creo que en la medicina con 54 especialidades el problema es grande, ¿ya? Creo que la mayoría de los programas en las universidades no están acreditados, por ende ellos iban a tener un problema sistémico muy grande. ¿Por qué? Porque no iban a salir especialistas. Créanme que en el mundo público, con la acreditación en calidad, se requiere que haya especialistas certificados. Entonces yo entiendo que ese salvavidas no es por la odontología, sino que ocurre con motivo de la medicina, ¿ya? Bueno, como bien señala la doctora Zúñiga, se elimina el tema de que antes existía esta dualidad de gente que tenía magíster o doctorado, sobre todo en salud pública. Eso ya no es equivalente a la especialidad. Entonces el profesional tiene que elegir si estudia un magíster en la Universidad de Chile de Salud Pública, que existe, lo puede estudiar un abogado cualquiera, o va a estudiar la especialidad, ¿ya? Porque volvemos a lo mismo, son temas distintos, tienen cargas horarias distintas. Bueno, los cambios principales los acabo de exponer, el régimen transitorio y los efectos prácticos. Bueno, para que sepan, una vez que se dicte, y esto está en el 18, una vez que se dicte el reglamento de recertificación, que nosotros esperamos que ojalá sea este año y no al término de este gobierno, que puede pasar, créanme, la persona va a tener un plazo de 6 meses para hacer esto de la declaración jurada. Y ahí también creo que hay que ser ordenados y no ser como típico chileno, dejar todo a última hora, porque créame que con aseo lo va a resentir harto. Lo otro que también es importante, y que ahora lo estaba recordando y no expuse mucho, que en el régimen permanente, con motivo de la formación continua, va a ser muy relevante el trabajo que hagan las sociedades científicas en razón de los cursos que ustedes también hacen, los congresos, los certificados que les entreguen sus sociedades, en la sociedad de ortodoncia en este caso, van a ser válidos para cuando yo me tenga que recertificar en el régimen permanente, entiéndase, en 5 años más, si se dictara el reglamento hoy día. Todos esos cursos guárdenlos, porque van a servir cuando yo tenga que ir a CONASEO a certificarme y me digan, oiga, ¿y usted qué formación continua tuvo? Aquí están todos mis certificados de la Sociedad de Ortodoncia en razón de los congresos que participé, ¿ya? Entonces va a ser muy válida esa sinergia que va a existir entre las sociedades científicas y su labor de formación continua que activamente realizan, y el proceso de recertificación. Y ahí quizás se resuelva de buena manera esa pregunta que a veces algunos hacen, de qué me sirve pertenecer a la sociedad de ortodoncia, de que no. O sea, nosotros también, y entendiendo que es un anhelo de las sociedades científicas que conforman CONASEO y FESODECH, de que sus miembros también tengan un camino mucho más abierto y menos dificultoso para efectos de certificarse como especialista, entendiendo de que acá continuamente ustedes están teniendo formación.
Bueno, ya terminando y pasando a las preguntas, ¿qué podemos hacer en el escenario actual? ¿Ya? Hay que entender que el reglamento de recertificación no salió en el gobierno anterior, pero eso, y lo hemos conversado harto con la doctora Zúñiga, presenta una oportunidad. Hoy día nosotros podemos volver a hablar con la autoridad ministerial y tratar de hacer esas correcciones que no estaban en el reglamento y que no fueron escuchadas para, ojalá, poder tener un proceso que sea más simple, que no tenga tanta normativa y que se preocupe de lo esencial, que es la formación continua y el ejercicio de la especialidad. Nosotros obviamente hicimos una serie de comentarios a la normativa hoy día que creemos que hay que volver a hablar con la nueva ministra para poder quizás hacer cambios a ese tipo de reglamento. ¿Ya? Si no, si lamentablemente se dicta como está, vamos a tener que jugar las reglas del juego de acuerdo a esa normativa, pero también, y esto es súper importante, hay que volver a hablar porque hay mucha normativa sectorial en la cual nosotros participamos, pero que no se dictó. Y ahí es importante el decreto supremo número 283, entiéndase las normas de autorización de las salas de procedimiento ontológico y los pabellones de cirugía menor. Estuvimos en ese debate, hicimos todos los comentarios, pero no salió la normativa. El decreto supremo número 54, que es las normas técnicas básicas para la autorización sanitaria. Nosotros pensamos a veces de que en Chile, a diferencia de modelos como Estados Unidos, Canadá, se exige mucho para efectos de una autorización sanitaria de una sala de procedimientos odontológicos, sobre todo en el mundo privado, porque también a mí me vale la pena decirlo, cuando la Seremi va a fiscalizar, y quiero ser responsable de decirlo porque lo he visto, tiene una vara para cuando va al mundo público a fiscalizar y tiene una vara muy distinta cuando va a fiscalizar. Con las mismas, el estándar es el mismo. O sea, la utilización sanitaria no distingue si es un lugar público o privado, pero créanme que en el mundo privado es mucho mayor el estándar de exigencia que se exige. También, muy importante, la resolución exenta 145, que son las normas técnicas operativas. Hoy día hay que modernizar, y ya se trabajó en eso, lo que se va a exigir como estándar para entender quién es un ortodoncista en Chile y quién no. Bueno, con eso finalizo la presentación. No sé si tenemos preguntas para parte de los asistentes. Muy bien. ¿Me dicen, por favor, cuál es el mecanismo para que puedan hacer las preguntas telemáticas? Porque por lo menos abro el debate en la sala. Ahora, yo quisiera solamente agregar, muchas gracias Roberto por la brillante exposición. Creo que fue muy clara. Yo creo que ya no deja mucha interpretación. Solamente yo quisiera mencionar la importancia de lo último, que es el régimen definitivo o el que va a ser en el fondo la acumulación de todos de todas las... no es necesario. Yo creo que ya quedó. Yo tenía preparada una presentación con respecto a la labor de Conaseo. Yo sé que hay bastante, digamos, desconocimiento con respecto a nuestros órganos, pero la verdad es que creo que en virtud del tiempo vamos a abrir el debate. Conaseo es un organismo, como bien dice Roberto, que forma parte de las universidades Valparaíso, Concepción, la Universidad de Chile, el Colegio de Dentistas y las sociedades de especialidades. Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos una labor que ha sido hasta el momento la certificación de aquellos colegas que han hecho cursos en el extranjero, y nuestra Biblia son las normas técnicas operativas. Hace 2 años, junto con el doctor Ollanarte aquí presente, el doctor Palomino, y la doctora Ana Luisa Silva, el doctor Paulo Sandoval, elaboramos las nuevas normas técnicas operativas que adaptaron a los nuevos conocimientos, al anclaje esqueletal, etcétera. Sin embargo, duerme todavía en el ministerio. Así que esperamos que aparezcan pronto porque es nuestra Biblia y de alguna manera ha adaptado a una situación un poquito más moderna en cuanto a la formación que tiene que tener un especialista. Bueno, volviendo al tema anterior, quisiera enfatizar un poco con respecto al régimen permanente. No se escucha. ¿Que alguien le pueda llevar el micrófono? Momento.
Es una observación más que nada como para transmitir tranquilidad en esto. Las normas técnicas operativas del 2014 también las hicimos nosotros. Y básicamente las actuales se asemejan mucho, hay una actualización en el formato, porque varió la manera de presentarla, pero básicamente hay algunos campos específicos en anclaje esquelético y medicina en sueño, donde nosotros nos preocupamos de incorporar estos contenidos que antes no estaban incorporados porque básicamente no estaban suficientemente desarrollados cuando se hicieron esa NTO, que probablemente la empezamos a trabajar en 2012. Pero básicamente todo el resto, en términos de número de horas, etcétera, estamos bien resguardados porque fueron bien exigentes las normas técnicas operativas que se hicieron en esa época ya. O sea, tampoco es que uno se pudiese sentir como, pucha, ¿qué pasa cuando ustedes están durmiendo? No. Hay un par de temas específicos donde no estamos tan cubiertos porque se nos están colando por el lado, nos están tratando de excluir TTM respecto a medicina en sueño. O sea, hay algunas cosas políticas que tienen que ver con que nosotros podamos declarar que nuestra formación de especialistas incluye algunos temas. Pero fuera de eso, lo que clásicamente siempre hemos hecho, podemos estar bastante cómodos con lo que hay porque se recuerda la cantidad de horas, las competencias clínicas, el número de horas teóricas, etcétera. Eso. Sí, en ese sentido, muchas gracias por la observación. Yo creo que es bien importante que haya una coherencia bastante grande, una conversación en las diferentes, tanto en las exigencias de la CNA, en la acreditación de los programas, en las NTO, en la reglamentación de CONASEO, con respecto a todo este tema regulatorio. Es bien importante que ustedes sepan que la Sociedad de Ortodoncia en ese sentido ha trabajado en todas estas organizaciones y también a través del CEPO, reuniendo estos programas de posgrado para poder entender un poco, no sé si saben lo que es el CEPO, el Comité de Educación de Postítulos en Ortodoncia, que es una institución que generamos hace algunos años con el propósito de tener una uniformidad en la formación que tuvieran nuestros alumnos de los postítulos y por lo tanto tener un perfil de egreso bastante similar de número de alumnos, número de docentes por alumno, etcétera, etcétera, en cumplimiento de los requisitos de la CNA, de la Comisión Nacional de Acreditación. Así que en ese sentido en ortodoncia hemos trabajado bastante coordinadamente para que todos estos esfuerzos rindan al final una normativa clara y bien exigente de acuerdo a los estándares nacionales. ¿Mm? Bueno, con respecto a lo que iba a mencionar, que esta es la tercera vez, que es con respecto al régimen permanente, lo que dice Roberto con respecto a reunir los antecedentes, a este paraguas que nos da la sociedad de ortodoncia, en el cual todos los que pertenecemos, participamos, vamos a los congresos, vamos a tener un estatus un poco distinto en ese sentido, no por un tema de colusión, ni mucho menos, sino porque tenemos que acreditar cursos y programas que estén dentro de alguna evaluación científica. Hoy día hay muchos cursos en forma privada que son bastante buenos, gente que realmente está muy bien formada y sobre todo líderes de opinión. Sin embargo, a la hora de acreditarlo, tenemos que buscar ojalá cursos que estén respaldados por instituciones, hospitales, sociedades de especialidades, universidades, que son los cursos que realmente más validez van a tener. Así que ese paraguas de la sociedad de ortodoncia es el que nos brinda la seguridad de que si ustedes participan en las actividades que esta entrega, van a tener indudablemente una certificación bastante más llana, bastante más sencilla tal vez. ¿Ah? Abro el debate, por favor, las preguntas para las personas que están aquí presentes y no sé si hay preguntas también que puedan darse afuera en nuestros colegas de provincia, que a todo esto le agradezco mucho la atención y el esfuerzo, porque no es fácil. Si no hay preguntas del público, tenemos preguntas de provincia mientras el público deja la timidez un poco de lado y se arriesga con alguna pregunta. Hay una pregunta de región, dice, hola, al no existir una ley de especialidades, ¿cuál sería la diferencia entre recertificarse y no hacerlo? Bueno, esa es la gran pregunta. La respuesta está en lo que significa el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. La Sociedad de Ortodoncia le pide o
estimula a los pacientes y al público en general que revise, porque es la única manera que tenemos en estos momentos de certificar que la atención que se está brindando tenga cierto estándar de calidad. El Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, donde van a aparecer los certificados y, por supuesto, los recertificados. Entonces, en ese sentido es bien importante. Segundo, hoy día hay muchos colegas que están ejerciendo la ortodoncia y por lo tanto es un aspecto muy diferenciador. Tercero, un tema legal. Ante una demanda, ante un problema de negligencia o conciliación, por ejemplo, ante el CERNAC, obviamente tu registro va a ser importante. Así que yo creo que por todos esos factores, a pesar de que hay libre ejercicio de la especialidad, es bien importante tener claro que todo va apunta hacia una ley de especialidades. No sé si Roberto o doctora Zúñiga quieren agregar algo. Obviamente, como no hay una ley de especialidades, para simplificar el debate de la ley de especialidades, el espíritu de la ley era que iba a ser totalmente ilegal que un profesional sin especialidad ejerciera acciones de especialidad. Lamentablemente esa ley está archivada en el Congreso desde el año 2010, ¿ya? Y veo poca iniciativa del Ejecutivo de poder echar adelante porque ocurre también el problema de que en el mundo público a veces pasa de que personas que no son especialistas ejercen acciones de especialidad. Dicho esto, yo creo que al final el efecto que genera es un efecto de mercado, porque si yo me voy a hacer un tratamiento de ortodoncia, créanme que la ciudadanía cada vez está más informada, pongo el nombre de un profesional y veo que no es ortodoncista, y le voy a preguntar, po, ¿me entiendes? Como, y créanme, o sea, si yo me voy a operar, me voy a hacer cualquier tratamiento, lo primero que hago es revisar en el registro si el cardiólogo es cardiólogo, y así un largo, etcétera. Entonces, creo que al final el efecto va a ser un efecto de mercado y de competitividad entre los mismos profesionales, de que yo qué le voy a decir al paciente, no, que es que en verdad no estoy recertificado, no estoy actualizado en mis conocimientos, no me pude recertificar, y ahí obviamente quizás el paciente va a elegir obviamente a alguien que aparezca en el registro con su debida certificación. Bueno, como dice el doctor García, si el ejercicio profesional de esta persona en el ámbito privado, el mayor problema lo constituye si es que es demandado la parte judicial. Sin embargo, las personas que están interesadas en trabajar en un centro de alta, mediana, incluso baja complejidad hoy en día, a nivel público y privado, para contratarlo, revisan que este profesional esté inscrito en la Superintendencia de Salud. Si no está inscrito, no tiene muchas posibilidades de ser contratado porque estos recintos hoy en día además se acreditan y en el proceso de la acreditación de prestadores institucionales, que son los centros de salud públicos o privados, em, este registro la Superintendencia de Salud es considerado una característica obligatoria. Es decir, si en ese hospital o en esa clínica encuentran a alguien ejerciendo una especialidad sin estar inscrito, ese hospital no obtiene la acreditación. Entonces, sin duda, si uno quiere desempeñarse en ese ámbito laboral, es obligatorio. Y lo otro es que el estar en este registro también te permite atender por FONASA como especialista y te permite optar en estas canastas que de repente se realizan para determinadas prestaciones. Uno de los requerimientos también es estar inscrito en la Superintendencia de Salud. Hay otra pregunta de región, la doctora Belén Ortega. En Chile cada vez hay más personas ejerciendo la ortodoncia sin tener la especialidad. ¿Para esas personas se les exigirá algo? Bueno, yo creo que la pregunta ya está respondida, ya sabemos perfectamente las ventajas que tiene estar en el registro de prestadores individuales
Y creo que eso ya, por todo lo que dijo la doctora Zúñiga, nuestro abogado, doctor señor Lago, yo creo que ya está bastante respondida. Es altamente ventajoso, indudablemente. Una pregunta por acá. Hola, quería saber cuándo saldrá el reglamento de recertificación, si tienen alguna fecha probable, ustedes si saben, y de ahí cuánto tiempo darán para poder uno hacer este procedimiento. Bueno, yo creo que ya se dijo que eran 6 meses a partir de que salga el reglamento y tenemos la esperanza de que nos salga muy pronto para poder tener la capacidad de hacer alguna modificación en beneficio de la profesión. Algo muy básico. Para hacer esto hay que acudir al CONASEO personalmente o va a haber algún sistema online para presentar la documentación. Bueno, les cuento que hace ya varios años CONASEO está recibiendo los antecedentes de los postulantes a certificación en forma online, ¿ah? Así que se llena un formulario, hay varios requisitos, ¿ya? Esos requisitos se llenan, van desde certificados de título, permisos de extranjería, programa del postítulo, y eso luego es evaluado. Así que todo es virtual, totalmente virtual. ¿Mm? Pero debidamente apostillado en caso de que sea en el extranjero. Mm. Claro, probablemente la declaración jurada. Hoy día existen los métodos, no te quepa la menor duda que van a haber los métodos electrónicos para hacerlo. Mm. 22 horas, eso yo lo declaro en la declaración jurada. Que los que estamos en servicios públicos ya 22 horas, por ejemplo, ¿yo declaro en una declaración jurada o necesito un certificado de mi jefe, de mi Bueno. institución? Gracias por su pregunta, doctora. Lo primero, el ministerio va a tener un formato de declaración jurada, porque si no, imagínense cada cual va a creer. Y en segundo lugar, va a haber un registro interno, esto era lo que comprometió el ministerio, una base de datos, y el problema no lo vamos a tener en la gente que trabaja en el sector público. ¿Por qué? Porque su director o su jefe de servicio va a acreditar que usted, doctora, sí hace los tratamientos de especialidad que dice su declaración jurada. Si la problemática, volviendo a lo que hablaba antes en el mundo privado, ¿quién va a acreditar al dentista que trabaja como ortodoncista solo en, no sé, Matanza, por ejemplo? ¿Me entienden? Pero tenga la seguridad, doctora, que las personas del mundo público, el proceso transitorio va a ser muy simple, muy certificado y expedito, ¿ya? Sí, nuestra preocupación como CONASEO, FESODECH, está más en la gente que ejerce privadamente, que no se transforme esto en una imposibilidad de cumplir. Pero por eso también, y se habló en su oportunidad, que quién más que la sociedad de ortodoncia puede dar fe de que sus socios activos sí ejercen la especialidad. Entonces también esas fórmulas se están barajando a un nivel interno para efectos de simplificar el proceso recuerden, en esta transitorio con esta declaración jurada que va a ser algo sumamente expedito. Les voy a contar un poco cómo salió lo de la declaración jurada. Yo creo que hubo un momento en que el MinSal sí querían sacar esta normativa de la recertificación y empezaron a buscar la manera más fácil en que esto fluyera. Y pasó por muchas propuestas. Y finalmente, lo más simple fue esta declaración jurada, a la cual, como Roberto les dijo, nosotros nos opusimos. Eh, Tanto de la medicina como de la odontología, había gente que le costó mucho aceptar esta determinación porque el objetivo de la certificación y recertificación, como les dije, está inserta en la ley de calidad. Y la ley de calidad pretende eso, garantizar que la persona que va a ser atendida por un profesional de la salud sea el personal idóneo y el recinto idóneo. Entonces, es muy loco decir que con una declaración jurada yo estoy asegurando la calidad, porque yo lo argumenté, incluso
un colega tuyo de la medicina, creo, de los químicos farmacéuticos, me dijeron, doctora, si la declaración jurada tiene responsabilidades, porque yo le dije, pero doctor, o sea, aterricemos, o sea, todo el mundo dice declaración jurada y eh, asume de que no lo van a ir a investigar mayormente. También pasó por la posibilidad de que las personas tampoco habían pensado en el mundo de la odontología, de los que andan solitos por el mundo y no están en ninguna gran institución. Entonces, habían pensado que además de la declaración jurada, se tuviera que presentar las declaraciones de impuestos internos. Entonces nosotros le dijimos, pero es broma. O sea, yo puedo hacer puras obturaciones y si me quiero certificar como cirujano bucal y maxilofacial, eh, digo que hice 100 extracciones de terceros molares en una semana y capaz que estoy haciendo puras obturaciones. O sea, además que la declaración de impuestos no salen los procedimientos que el cirujano dentista realiza. Entonces, y ahí se descartó la cosa de impuestos internos. Entonces, como era una cosa que había que hacer, trataron de buscar algo simple. Y algo simple era la declaración jurada. Pero ahí, doctora, para cerrar el punto, surgió la idea de que las sociedades científicas puedan acreditar a sus propios miembros, porque ustedes también tienen un proceso al interior de su sociedad en la cual alguien pasa de ser socio estudiante a socio activo. Entonces, ¿quién más que una sociedad científica con sus miembros puede dar fe de quienes lo componen y que ejercitan la especialidad? Bueno, en todo caso, con respecto al rol que ejerce CONASEO como Comisión Nacional de Acreditación, en el caso de ortodoncia, em, como ustedes saben, hay dos vías. Uno son los cursos de postítulo de las universidades que tienen certificación. Y el segundo mecanismo es a través de los extranjeros, que hay gente chileno o extranjero que han hecho su curso afuera. Y de acuerdo a ello, hemos ido actualizando este tipo de exigencia, incluso solicitando las salidas y entradas de Chile porque nos hemos encontrado con sorpresa. Lo mismo que con respecto a los horarios, a las horas de estudio y un largo etcétera. Actualmente estamos pidiendo casos clínicos, por ejemplo. Es decir, no es que aumentemos la exigencia, pero sí los documentos y la credibilidad de los antecedentes presentados es un poquito a veces cuestionable. Entonces, va un poco en el sentido con respecto a la recertificación, la necesidad obviamente de buscar requisitos que realmente estén dentro del compromiso del aseguramiento de la calidad, ¿cierto? Por lo menos a mí cuando me tocó ir a la Corte de Apelaciones con una demanda anterior, hay que sentirse orgullosos que el estándar en Chile para ser especialista es alto en comparación a otros países de Latinoamérica. Alguien que es especialista en ortodoncia hoy día acá puede sin ningún problema ser especialista en otro país, no viceversa, porque el estándar de horas de casos clínicos que se exige es mayor en comparación a otros países de la región. Y eso también es algo, hay que sentirse orgulloso de que es parte de nuestro sistema de salud también, que la exigencia es alta. Y en eso hay que entender que los especialistas de Chile tampoco tienen nada que enviar a especialistas de, no, por decirlo, países de primer mundo o de primer corte. Acá el estándar es alto. Entonces, la idea también por parte de las sociedades, del colegio FSODECH, es no por simplificar estos procesos se va a bajar el estándar de especialidad que es digno de orgullo respecto a nuestro país también. Entonces, eso es también un tema que se habla harto con el ministerio, pero lamentablemente no llegamos a cerrar bien ese reglamento. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué se dicta en el diario oficial para ver qué quedó y qué no, la verdad. Sí, con respecto a eso mismo, también recibimos muchas preguntas cuando fue la charla anterior, a la cual no pudo ir toda la gente, todos nuestros colegas, que fue a través de la Sociedad de Endodoncia. ¿Sí? Es que ellos nos van a
Claro, nos facilitamos y lamentablemente hubo limitaciones en el Zoom. Y claro, muchos colegas preguntaban, ¿y por qué tengo que hacer esto? O sea, ¿cuál es el objetivo si yo ya soy especialista? Pero créanme, o sea, yo soy de la idea de que un especialista, sobre todo en salud, debe estar formado. Y no solamente estar bien formado, sino que tiene que actualizarse. Y aparte de actualizarse, comprobar también una cierta expertise. Así que, y para eso se necesita documentarlo. Ya estamos en una madurez como país en que podemos exigirlo. Perdón. Una pregunta. Los ortodoncistas que no estamos ligados a la docencia en una universidad o que no trabajamos en el sistema público, al no cumplir con esos 100 puntos, ¿estamos con cierta desventaja? Bueno, justamente es lo que mencionó que Roberto, que efectivamente es algo que es cuestionable, ¿ya? Por parte de las sociedades de especialidades y en el marco legal también de nuestra representación. Así que es algo debatible, estamos totalmente de acuerdo, pero eso no está firme todavía. Recuerda que todavía es un proyecto, no ha aparecido el reglamento de la recertificación transitoria. ¿Ah? Pero lo importante, doctora, también es que quien la va a recertificar va a ser CONASEO. Y CONASEO ha estado haciendo ver esto. Quizás no tenga los 100 puntos, pero hay que establecer un mínimo de corte. La verdad que ese mínimo de corte tampoco estaba en el reglamento y eso va a quedar a criterio de la entidad certificadora. Y obviamente, entendiendo las particularidades del ejercicio odontológico, nosotros entendemos que alguien que no ejerza docencia o que no ejerce una jefatura y que sí cumple con lo otro, obviamente se tiene que recertificar. Sí. Respecto a los antecedentes, ¿cierto? Los cursos, todo eso, ¿qué antigüedad, desde cuántos años para atrás, 5, 6? ¿Hay alguna fecha que no estoy enterada? No sé. Sí, bueno, así como la actualización tiene que cumplir con su palabra, es decir, los 5 años Sí, son un límite perfecto. para presentar antecedentes casi en toda institución. Sí. Entonces, Porque recuerde, doctora, que como está estructurado este sistema en el borrador, usted va a presentar la declaración jurada y la van a certificar por 5 años. Entonces, por 7, perdón, por 7, toda la razón. Está en el reglamento, yo me equivoqué. Por 7, y usted va a tener que juntar desde esa época, para su proceso de recertificación, los antecedentes. Por ende, la idea, entendiendo que este proceso va a llegar, es que desde ahora sean bastante metódicos en cada curso que hagan, vayan guardando los certificados. creo que no hay más preguntas entonces. Sí hay más preguntas. ¿Cuál es el límite de tiempo, estimado? Hay una pregunta, dos preguntas más. Ya. Bien. El doctor Pablo Villar la menciona porque la envió, pero es una pregunta que la voy a contestar yo. ¿La SORCH mantiene un registro de los asistentes a los cursos que ha organizado? Sí, se mantiene un registro, bueno, se da diploma y se está enviando el certificado a las personas que lo han solicitado. Así que hay un registro. Si está con las cuotas al día, mejor todavía. Sí, bueno, con respecto a eso, en los estatutos está claramente establecido de que efectivamente se puede llegar a perder la calidad de socio en caso de una mora tremenda. Así que yo creo que es importante ponerse al día, ¿cierto, doctor Gamboa, nuestro tesorero? Muy bien. Eh, Claudio Heck pregunta, respecto a los colegas certificados como especialistas por FONASA, servicios de salud de alguna rama de las Fuerzas Armadas, ¿tienen que realizar una nueva certificación o solo recertificación? Las certificaciones en Chile son una sola, que son las que pertenecen al registro nacional. Ahora, el mecanismo, cómo llegaron a eso puede variar, ¿ya? Hace muchísimos años, hasta el 2013, existía la posibilidad que los directores de servicio pudiesen certificar especialistas, pero esa posibilidad se extinguió
con ciertos requisitos, por supuesto. Por lo tanto, para certificaciones históricas a través de la Super de Salud, la verdad es que el registro es uno solo, ¿ya? Sí, Y exactamente. vencen en la fecha que aparece ahí, que no todos, a todo esto, no todos vencieron ahora, el 31, sino que hay alguna colita que todavía falta. Sí, para acotar algo que dijiste, cuando él dice servicios de salud, él tiene una confusión con hay una acreditación interna que hacen los hospitales, pero es solamente interna para llevar un registro del personal profesional se acredita por excelencia o se acredita por obligación cada 5, cada 7 años. Y se supone que si no acredita los puntos, pierden el cargo, ¿no? Es una manera eso lo hacen todos los hospitales a nivel nacional, pero no tiene nada que ver con acreditación de título, tiene que ver con una acreditación interna de calidad hospitalaria. Sí, hay que aclarar bien el vocabulario. Las personas no se acreditan, se certifican. Las instituciones se acreditan, por si acaso, ¿ah? Para que no confundamos los términos, porque es bien relevante cuando lean algún documento, estamos hablando de certificación y recertificación. Perfecto. Eso. Y para cerrar, ¿qué tan cierto es que el valor de 700.000 pesos por la recertificación? Lo que pasa es que Conaseo cobra un valor por certificación, ¿ya? De colegas que han estudiado en el extranjero, que es una situación totalmente distinta, ¿ya? Todavía no están establecidos los valores de recertificación. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar un fuerte aplauso y agradecerles por la participación.